Silvia se despertó antes de que el sol lograra calentar las paredes de lámina de su casa. No necesitaba una alarma. El cuerpo ya tenía grabado el horario del hambre y de la deuda. Se levantó con cuidado para no despertar a nadie y caminó hacia la cocina. El espacio era pequeño, apenas lo suficiente para que ella se moviera entre la estufa de 2 quemadores y la mesa de madera desgastada. Abrió el frasco del café y lo sacudió. Solo quedaba un polvo fino en el fondo, insuficiente para una taza completa. Miró el monedero que estaba sobre la repisa. Sabía exactamente cuánto había ahí, pero lo abrió de todos modos. 3 monedas de baja denominación y un billete arrugado que parecía pedir permiso para seguir existiendo. Era el capital del día. Con eso tenía que comprar la mercancía, pagar el transporte, y si la suerte ayudaba, traer algo para la cena. Pero antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo importante. Si tú también sientes que trabajas duro y aún así el dinero nunca alcanza, suscríbete al canal ahora mismo. Porque aquí hablamos de dinero real, problemas reales y soluciones reales para personas que quieren mejorar su economía aunque ganen un sueldo mínimo. Y lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la forma en que ves tu salario. Silvia salió a la calle cuando el aire todavía estaba frío y calaba en los huesos. Llevaba el carrito de metal que ella misma había remendado con trozos de alambre y cuerda. Las ruedas chillaban contra el pavimento irregular, un sonido que se había convertido en su sombra. Caminó varias cuadras hasta la central de abastos. El lugar era un caos de gritos, motores de camiones y olor a fruta golpeada. Silvia se movía entre los puestos con la mirada baja, buscando no el producto más bonito, sino el que pudiera pagar. Compró 3 bolsas de limones, un huacal de mangos que estaban a punto de pasarse de maduros y un paquete de bolsas de plástico. Mientras contaba las monedas para pagarle al proveedor, sintió la mirada de otros comerciantes. Algunos la conocían desde hacía años, pero en ese lugar nadie regalaba nada. La supervivencia no entiende de amistades. Se instaló en su esquina de siempre, cerca de una avenida donde el tráfico nunca se detenía. El ruido de los motores y el humo de los escapes eran su oficina. Y aunque Silvia trabajaba todos los días, aunque se levantaba antes que todos y regresaba a casa después de que oscurecía, había algo que nunca cambiaba. El dinero desaparecía. Siempre. No importaba cuánto vendiera esa semana. No importaba si trabajaba bajo el sol, la lluvia o el cansancio. Al final del mes seguía sintiendo la misma presión en el pecho cada vez que abría el monedero. Porque el verdadero problema no era solamente ganar poco. El verdadero problema era que cada peso que entraba ya tenía dueño antes de llegar a sus manos. Comida, transporte, deudas, gastos inesperados y pequeños errores diarios que parecían insignificantes, pero que lentamente destruían cualquier posibilidad de avanzar. Silvia todavía no lo sabía, pero estaba atrapada en el mismo ciclo en el que viven millones de personas con sueldo mínimo. Trabajar, gastar, sobrevivir, repetir. Y lo más peligroso de ese ciclo es que después de algunos años comienza a sentirse normal. Tu mente deja de imaginar algo mejor. Dejas de pensar en crecer. Solo piensas en llegar al siguiente fin de semana sin quedarte sin dinero. Pero algo estaba a punto de cambiar. Empezó a pelar los mangos con una destreza que solo dan miles de horas de repetición. Sus dedos, marcados por pequeñas cicatrices de cortes antiguos, se movían con rapidez. Cortaba la fruta en tiras largas y las acomodaba en los vasos de plástico. El primer cliente llegó 1 hora después. Era un hombre con prisa que ni siquiera la miró a los ojos. Le entregó un billete grande y Silvia tuvo que buscar en todos sus bolsillos para completar el cambio. Cuando el hombre se fue, ella miró el billete. Representaba la esperanza de un buen día, pero también el miedo de que fuera el único. A mediodía el sol caía con plomo sobre su cabeza. Silvia no tenía sombrilla, así que usaba un pedazo de cartón para hacerse un poco de sombra. El sudor le corría por la espalda y el cansancio empezaba a ganarle terreno a la voluntad. Observaba a la gente que pasaba por la acera. Personas con zapatos limpios, hablando por teléfonos brillantes, quejándose del calor mientras entraban a edificios con aire acondicionado. Por un momento, Silvia se permitió imaginar que se sentiría no tener que contar cada centavo para saber si alcanzaría para el transporte de regreso. No era envidia. Era una fatiga profunda que le dolía en el alma. Sentía que estaba corriendo en una rueda de hámster que no iba a ningún lado. Trabajaba para comer, comía para tener fuerzas para trabajar al día siguiente, y en medio de eso, el dinero se le escapaba como agua entre los dedos. A media tarde, un inspector municipal se acercó a su puesto. Silvia sintió un vacío en el estómago. Sabía lo que venía. El hombre no era malo, solo cumplía órdenes, pero eso no hacía que el golpe fuera menos duro. Le dijo que no podía estar ahí, que necesitaba un permiso que ella no tenía y que debía retirarse de inmediato. Silvia intentó negociar. Le pidió media hora más para terminar de vender lo que ya tenía cortado, pero el hombre negó con la cabeza y se quedó parado esperando a que ella guardara todo.
Con el corazón latiendo con fuerza, Silvia metió la fruta sobrante en las bolsas, guardó sus cuchillos y empujó el carrito lejos de la avenida. Se sentó en un parque pequeño, a unas cuadras de distancia, y miró su mercancía. El mango empezaba a oxidarse por el contacto con el aire. Y mientras veía cómo la fruta perdía valor minuto tras minuto, Silvia entendió algo que le golpeó más fuerte que el cansancio. No importaba cuánto trabajara. Si seguía administrando el dinero de la misma forma, su vida nunca cambiaría. Porque ganar poco no siempre es el verdadero problema. El problema es que nadie te enseña cómo hacer que ese poco trabaje a tu favor. Nadie te enseña que incluso con un sueldo mínimo existen hábitos, decisiones y reglas simples que pueden empezar a cambiar tu economía lentamente. Y una de esas reglas estaba a punto de aparecer en la vida de Silvia sin que ella siquiera lo imaginara. Si no lo vendía en las próximas 2 horas, tendría que tirarlo. Era dinero perdido. Eran horas de vida tiradas a la basura. Se quedó allí, mirando las palomas, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en una lucha constante contra el centavo. Había pasado los últimos 20 años haciendo lo mismo y estaba exactamente en el mismo lugar que al principio. No tenía ahorros. No tenía seguridad. Y lo que era peor, empezaba a perder la fe. Recordó a su madre, que también había vendido en las calles, y sintió un escalofrío al pensar que tal vez ese era el único destino posible para alguien como ella. La idea de que el esfuerzo por sí solo no era suficiente empezó a darle vueltas en la cabeza. Siempre le habían dicho que trabajando duro se salía adelante, pero ella trabajaba 14 horas al día y seguía siendo pobre. Había algo que no entendía. Una pieza del rompecabezas que le faltaba y que nadie le había enseñado. Esa tarde regresó a casa con más fruta de la que esperaba. Sus hijos la recibieron con alegría, ajenos al peso que ella cargaba en los hombros. Comieron lo que quedó de los mangos para no desperdiciarlos. Silvia los miraba comer y sentía una mezcla de amor y angustia. Quería darles algo más, pero no sabía cómo. Después de que se durmieron, ella se sentó a la mesa con una libreta vieja y un lápiz. Empezó a anotar sus gastos. Renta, luz, agua, comida, pasajes. Al final de la suma, el número siempre era mayor o igual a lo que ganaba. No quedaba nada. Cero. Era una matemática cruel que no permitía errores. Si un día se enfermaba, todo el sistema se caía por completo. Y ahí fue cuando Silvia entendió algo que millones de personas todavía no comprenden. Vivir con sueldo mínimo no solo agota el cuerpo. También consume la mente. Porque cada día se convierte en una batalla para sobrevivir, no para avanzar. El problema es que cuando vives así durante años, empiezas a creer que esa es la única vida posible. Tu mente deja de buscar oportunidades. Dejas de aprender. Dejas de planear. Solo reaccionas a las urgencias. Y eso es exactamente lo que mantiene atrapadas a tantas personas aunque trabajen más que nadie. Porque mejorar tu economía no siempre comienza ganando más dinero. A veces comienza aprendiendo a tomar decisiones distintas con el dinero que ya tienes. Al día siguiente decidió intentar un lugar nuevo. Una zona residencial donde pensó que la gente tendría más dinero para comprar. Caminó más de 1 hora empujando el carrito. Sus piernas protestaban con cada paso, pero ella no se detuvo. Al llegar, se dio cuenta de que el ambiente era diferente. Las calles estaban limpias y el silencio era casi incómodo. Los carros brillaban. Las casas parecían enormes comparadas con la suya. Y mientras acomodaba los vasos de fruta sobre el carrito, comenzó a observar algo que jamás había notado realmente. Las personas que vivían ahí no parecían correr desesperadas detrás del dinero como ella. Se movían distinto. Tomaban decisiones distintas. Gastaban distinto. Y aunque Silvia todavía no podía explicarlo, empezaba a sospechar que la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar a mejorar su economía no estaba solamente en cuánto dinero entraba, sino en la manera en que cada persona aprendía a usarlo. Silvia lo miró con curiosidad. Don Justo tomó la rueda doblada del carrito y la giró lentamente entre sus manos, como si estuviera pensando en algo mucho más grande que un pedazo de metal torcido. La mayoría de la gente cree que la pobreza se combate trabajando más horas, dijo mientras ajustaba el alambre suelto. Pero hay personas que trabajan hasta quedarse sin fuerzas y siguen pobres toda su vida. El problema no siempre es cuánto ganas. A veces es cómo se escapa lo poco que tienes. Silvia frunció el ceño. Había escuchado muchos consejos vacíos en su vida. Personas diciendo que debía pensar positivo, echarle ganas o visualizar abundancia, mientras ella apenas lograba poner comida sobre la mesa. Pero la voz de Don Justo sonaba distinta. No hablaba como alguien que nunca había pasado necesidad. Hablaba como alguien que la conocía. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó ella. Porque yo ya trabajo todo el día. Salgo antes de amanecer y regreso cuando ya no quedan fuerzas. El viejo sonrió apenas. Precisamente por eso. Tu problema no es falta de esfuerzo.
Tu problema es que todo el dinero que entra a tu vida tiene el mismo destino: desaparecer. Silvia bajó la mirada. Sentía que esas palabras describían exactamente lo que vivía, aunque nunca había sabido cómo explicarlo. Don Justo apoyó la escoba contra la pared de la tienda y continuó. Existe una regla simple. Tan simple que la mayoría la ignora. La llaman la regla 15-15-70. Y aunque parezca pequeña, puede cambiar la economía de alguien que vive con salario mínimo. Silvia soltó una risa cansada. ¿15? ¿70? Yo apenas puedo guardar monedas. El problema, respondió él, es que intentas ahorrar lo que sobra. Y cuando alguien gana poco, nunca sobra nada. Esas palabras golpearon a Silvia más fuerte que el calor de la tarde. Escucha esto con atención, continuó don Justo. Cada vez que recibas dinero, no importa si son 100 pesos o 1000, divide ese dinero antes de gastarlo. El 70% será para sobrevivir. Comida, transporte, servicios, lo básico. El otro 15% será para construir seguridad. Y el último 15% será para crecer. Silvia negó con la cabeza. Eso funciona para gente con dinero. No para mí. No, respondió él con calma. Funciona especialmente para personas como tú. Porque cuando ganas poco, cada peso necesita una misión. El ruido de los carros pasaba detrás de ellos, pero Silvia ya casi no lo escuchaba. Déjame decirte algo que nadie te explica, dijo don Justo. El salario mínimo no destruye a la gente de inmediato. Lo hace lentamente. Un pequeño gasto aquí. Un antojo allá. Un pago que parecía insignificante. Y después de 10 años, descubres que trabajaste todos los días sin avanzar un solo metro. Silvia tragó saliva. Sentía que alguien acababa de describir toda su vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que mejora su economía y una que se queda atrapada?, preguntó el viejo. Los hábitos. Las pequeñas decisiones repetidas durante años. Silvia miró el carrito roto. Pensó en todas las veces que había gastado lo poco que tenía tratando de sentirse menos cansada. Refrescos. Comida rápida. Cosas pequeñas que parecían aliviar el día, pero que nunca cambiaban su situación. Tu mente quiere alivio inmediato, dijo don Justo, como si pudiera leerle los pensamientos. Porque cuando vives bajo presión constante, tu cerebro solo piensa en sobrevivir hoy. Pero la gente que mejora su economía aprende a pensar diferente. Aprende a proteger una parte de su dinero antes de que el mundo se la quite. El viejo sacó una libreta pequeña de su bolsillo. Las hojas estaban gastadas y llenas de números escritos a mano. Hace 20 años yo también vivía al día, confesó. Barría calles, cargaba cajas, dormía preocupado por las deudas. Hasta que entendí algo. No importa cuánto ganes si cada aumento desaparece igual de rápido. Le mostró las páginas. Había columnas simples. Ingresos. Gastos. Ahorros. Empecé guardando el equivalente a una botella de refresco diaria, dijo. Nada más. Parecía ridículo. Pero un año después tenía suficiente para comprar herramientas. Luego esas herramientas me ayudaron a ganar más. Después compré esta pequeña tienda. Silvia observó el local detrás de él. Era pequeño, pero limpio. Ordenado. Estable. Algo que ella nunca había sentido en su vida. Las personas creen que la estabilidad financiera aparece de golpe, continuó. Pero no. Se construye lentamente. Como una pared de ladrillos. Un hábito correcto encima de otro. Silvia permaneció en silencio unos segundos. Luego preguntó algo que llevaba años guardando dentro. ¿Y si nunca alcanza? Don Justo la miró fijamente. Siempre alcanza para empezar. Lo que pasa es que la mayoría quiere resultados rápidos. Quieren sentirse ricos antes de aprender a manejar lo poco que tienen. El sol empezaba a bajar lentamente y la sombra de los edificios cubría parte de la calle. Escucha esto con atención, Silvia, dijo el hombre. El 70% es para vivir. Pero debes aprender a vivir por debajo de lo que ganas, aunque sea incómodo al principio. El otro 15% no se toca jamás. Ese dinero es tu tranquilidad futura. Y el último 15% es el más importante. Ese dinero cambia tu destino. ¿Cómo? Invirtiéndolo en algo que te haga ganar más después. Puede ser aprender una habilidad. Comprar algo para vender. Reparar tu carrito para trabajar mejor. Ese dinero no se gasta. Se multiplica. Silvia sintió un extraño nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le estaba hablando de sobrevivir. Le estaba hablando de construir. Pero tienes que entender algo, agregó don Justo. Esto no funciona si solo lo haces una semana.
La riqueza no aparece por motivación. Aparece por disciplina. Silvia miró las frutas golpeadas dentro de las bolsas. Pensó en todo el dinero que había pasado por sus manos durante 20 años sin dejar rastro. Tal vez el problema nunca había sido únicamente el salario. Tal vez el verdadero problema era no tener un sistema. Don Justo volvió a entregarle el carrito ya enderezado lo mejor posible. Empieza hoy, le dijo. No cuando ganes más. No cuando la vida sea más fácil. Hoy. Silvia tomó el carrito lentamente. Y mientras volvía a caminar por la avenida, algo había cambiado dentro de ella. No tenía más dinero. No tenía menos problemas. Pero por primera vez en años, sentía que tal vez existía una salida diferente a simplemente sobrevivir. Silvia se consideraba la persona más disciplinada del mundo. Se levantaba antes del amanecer. Trabajaba hasta que las piernas le temblaban y casi nunca compraba algo para ella. No había lujos en su vida. No había vacaciones, ropa nueva ni comidas caras. Entonces, ¿qué más podía hacer? ¿Cómo se suponía que alguien con sueldo mínimo mejorara su economía si apenas sobrevivía? Don Justo entró nuevamente a su pequeño local y regresó con un libro viejo de tapas desgastadas. Lo sostuvo unos segundos antes de entregárselo. No te voy a dar dinero, dijo con calma. Porque el dinero solo te ayudaría hoy. Pero si entiendes esto, puede ayudarte toda la vida. Silvia tomó el libro con desconfianza. Estaba acostumbrada a consejos inútiles, a frases bonitas dichas por personas que nunca habían pasado hambre. Miró el título. Hablaba de hombres ricos en una ciudad antigua de la que jamás había oído hablar. Léelo cuando tenga silencio, agregó don Justo. No es magia. Es lógica. Silvia guardó el libro en el bolsillo de su delantal y volvió a empujar el carrito. La rueda torcida rechinaba más fuerte que antes, como si también estuviera cansada de sobrevivir. Esa noche, después de limpiar los cuchillos, guardar la fruta sobrante y dejar lista la mercancía del día siguiente, se sentó en la mesa de madera. La bombilla del techo parpadeaba débilmente mientras abría el libro. Empezó a leer historias sobre hombres pobres que aprendían a quedarse con una parte de todo lo que ganaban. Historias sobre personas que entendieron que el dinero no desaparece por casualidad, sino por hábitos invisibles que se repiten todos los días. Al principio Silvia sintió rabia. ¿Cómo se suponía que iba a guardar dinero si apenas alcanzaba para comer? ¿Cómo podía alguien hablar de ahorrar cuando había días en los que ella debía elegir entre pagar transporte o comprar carne? El libro repetía una frase una y otra vez. Una parte de lo que ganas es tuya para conservar. Silvia cerró el libro de golpe. Sintió que esas palabras eran una burla para alguien como ella. Porque cuando vives con sueldo mínimo, todo parece urgente. Todo parece necesario. Y el dinero desaparece antes incluso de tocar tus manos. Pero algo dentro de ella no podía dejar de pensar en la historia de aquel hombre del libro. Él también había empezado desde abajo. También había tenido miedo. También había sentido que trabajaba demasiado para avanzar demasiado poco. Durante los días siguientes, Silvia empezó a observar sus propios hábitos como nunca antes. Cada vez que compraba algo pequeño para aliviar el cansancio del día, recordaba las palabras de don Justo. Cada refresco comprado por impulso. Cada comida preparada porque no tenía fuerzas para cocinar. Cada gasto pequeño que parecía insignificante por separado, pero enorme cuando se acumulaba durante semanas. Y entonces entendió algo importante. Su problema no era solamente ganar poco. Era que el cansancio la estaba empujando a tomar decisiones pequeñas que mantenían su economía exactamente en el mismo lugar. Eso le dolió más que cualquier otra cosa. Porque trabajar duro no siempre significa avanzar. A veces significa sobrevivir agotado mientras el dinero se escapa silenciosamente. El sábado, después de una jornada pesada bajo la lluvia, Silvia decidió hacer algo diferente. Cuando terminó de contar las ganancias del día y separó el dinero para comprar mercancía nuevamente, le quedaron 200 pesos libres. Normalmente ese dinero desaparecía en cualquier emergencia, en comida rápida o en algún gasto inesperado. Pero esta vez tomó 20 pesos y los metió dentro de un frasco de vidrio viejo que escondió detrás de unos platos. Sintió miedo inmediatamente. Un miedo irracional. Como si estuviera haciendo algo peligroso. Como si guardar dinero fuera un lujo que no tenía permitido. Esa noche hubo menos carne en la cena. Nadie se quejó, pero Silvia no podía dejar de pensar en esos 20 pesos guardados. Porque por primera vez en muchísimos años, una parte de su dinero no tenía un destino inmediato. Y aunque pareciera absurdo, ese pequeño gesto hizo que algo cambiara dentro de ella. Por primera vez dejó de sentir que todo lo que ganaba pertenecía a las deudas, al cansancio o a las emergencias. Por primera vez sintió que una pequeña parte también le pertenecía a su futuro. Y eso, aunque fueran solo 20 pesos, era el inicio de algo completamente diferente. No era para la renta. No era para la luz. No era para el transporte.
Ese dinero era suyo. Era una semilla. Y aunque fueran solo unas pocas monedas dentro de un frasco viejo, representaban algo que Silvia había perdido hacía muchos años: control. El domingo tomó el frasco entre sus manos y sintió el peso del vidrio. Era poco. Casi insignificante. Pero por primera vez en mucho tiempo, había logrado apartar una pequeña parte de su esfuerzo antes de que el mundo se la arrebatara. Y algo extraño comenzó a ocurrir dentro de ella. Ya no se sentía solamente como una mujer sobreviviendo en las calles bajo el sol y el humo de los carros. Empezaba a sentirse como alguien que estaba construyendo algo. Lento, frágil, pequeño, pero suyo. Era como levantar un muro ladrillo por ladrillo mientras la tormenta intentaba derribarlo. El lunes despertó diferente. No era felicidad. No era optimismo ingenuo. Era una sensación más fría y más poderosa. Determinación. Silvia empezó a entender que la pobreza no solo la había golpeado en el bolsillo. También le había robado la capacidad de imaginar un futuro distinto. Durante años se había visto a sí misma como una víctima de las circunstancias, alguien condenado únicamente a resistir. Pero ahora había una pequeña grieta en esa idea. Porque si había podido guardar 20 pesos una vez, quizás podía volver a hacerlo. Y si podía repetirlo suficientes veces, entonces tal vez existía una salida. Sin embargo, la vida no se detiene porque alguien decida mejorar su economía. Los problemas no desaparecen cuando empiezas a cambiar tus hábitos. De hecho, muchas veces es justo ahí cuando llegan las pruebas más difíciles. El frasco se convirtió en el secreto de Silvia. Cada moneda que caía dentro hacía un pequeño sonido metálico que para cualquier otra persona habría significado nada, pero para ella era distinto. Era una señal. Una prueba de que estaba luchando contra años de costumbres que la mantenían atrapada. Porque la verdadera batalla no era contra el salario mínimo. Era contra los hábitos que hacían que cada peso desapareciera sin dejar rastro. Pero una mañana, mientras caminaba hacia su esquina habitual, el cielo se oscureció de golpe. No fue una lluvia ligera. Fue un aguacero brutal. El viento levantó bolsas, empujó basura por las calles y golpeó el carrito de Silvia con furia. Ella intentó cubrir la fruta con un plástico viejo, pero el agua entraba por todas partes. Los vasos se llenaron de lluvia. Las etiquetas dibujadas a mano se despegaron. Los mangos comenzaron a arruinarse frente a sus ojos. Ese día no vendió absolutamente nada. Regresó a casa empapada, con los zapatos llenos de agua y las manos vacías. Y entonces llegó la verdadera prueba. Se quedó parada frente al frasco escondido detrás de los platos, mirándolo en silencio. Ahí estaba el dinero. Podía tomarlo. Podía comprar comida más completa para esa noche. Podía resolver el problema inmediato y empezar otra vez después. Era lo que siempre había hecho. Porque cuando una persona vive con poco dinero, aprende a apagar incendios todos los días. Y cada emergencia parece más importante que el futuro. Silvia sintió la tentación de abrir el frasco casi como una desesperación física. Pero entonces recordó algo que había leído en el libro. Si usas los ladrillos para sobrevivir cada tormenta, nunca construirás una casa. Esas palabras se quedaron clavadas en su mente. Y entendió algo doloroso. Cada vez que destruía lo poco que lograba ahorrar para resolver el presente, volvía al mismo punto de partida. Nunca avanzaba. Solo sobrevivía. Esa noche cenaron arroz blanco y un poco de té caliente. No hubo carne. No hubo fruta. No hubo postre. Sus hijos no dijeron nada, pero el silencio pesaba más que cualquier reclamo. Silvia se acostó con hambre. El estómago le rugía. Pero el frasco seguía intacto. Y aunque nadie más podía verlo, esa fue una de las victorias más importantes de toda su vida. Porque por primera vez estaba aprendiendo algo que la mayoría de las personas jamás entiende. Mejorar tu economía cuando ganas poco no empieza ganando más dinero. Empieza aprendiendo a proteger una pequeña parte de lo que ya ganas, incluso cuando la vida intenta obligarte a soltarlo. Silvia pasó toda la noche pensando en los números que don Justo había escrito en aquel papel arrugado. 15, 15 y 70. Parecían simples porcentajes, pero en su cabeza sonaban como una sentencia imposible. ¿Cómo iba a vivir con menos dinero del que ya apenas la alcanzaba? ¿Cómo se suponía que debía guardar para emergencias y además invertir en su negocio si cada moneda ya tenía dueño antes de llegar a sus manos? A la mañana siguiente volvió a despertar antes del amanecer, pero algo había cambiado. Ya no miraba sus ingresos como algo que simplemente aparecía y desaparecía. Ahora veía cada peso como un trabajador. Y entendió que llevaba años enviando a todos sus trabajadores a sobrevivir el día, sin dejar a ninguno construyendo el futuro. Antes de salir, tomó una hoja vieja y dibujó 3 columnas. En una escribió emergencias. En otra, mejorar el negocio. En la última, vivir. Debajo anotó los porcentajes que don Justo le había enseñado.
Mientras sostenía el lápiz sintió miedo, porque por primera vez estaba obligándose a mirar la realidad sin maquillaje. Ese día las ventas fueron mejores. El tráfico estaba detenido por una obra y muchos conductores compraban fruta para matar el tiempo. Cuando terminó la jornada y contó el dinero, respiró profundo. Por costumbre, estuvo a punto de meter todos los billetes en el mismo bolsillo, pero se detuvo. Separó primero el dinero de su semilla. Luego apartó el 15% para emergencias. Después otro 15% para mejorar el negocio. Lo que quedó lo guardó para los gastos de la casa. El monto parecía ridículamente pequeño. Tan pequeño que por un instante sintió ganas de rendirse. Pero entonces recordó algo que nunca había entendido antes. El problema de la pobreza no siempre es la falta de dinero. Muchas veces es la falta de dirección. Durante años había trabajado como una máquina rota. Ganaba, gastaba, volvía a empezar. No existía estrategia. No existía estructura. Solo reacción constante ante las urgencias de la vida. Ahora, por primera vez, había un sistema. Los siguientes días fueron incómodos. Silvia tuvo que tomar decisiones que antes evitaba. Dejó de comprar refrescos en la calle cuando tenía sed y empezó a cargar una botella reutilizada con agua fría desde casa. Dejó de gastar pequeñas monedas en antojos después del trabajo. Empezó a cocinar arroz y frijoles para varios días en lugar de comprar comida preparada cuando estaba cansada. No eran cambios espectaculares. Nadie en la calle habría notado diferencia alguna. Pero dentro de ella estaba ocurriendo algo enorme. Por primera vez sentía que ella mandaba sobre el dinero y no al revés. Con el dinero destinado a mejorar el negocio tomó una decisión pequeña, pero inteligente. Compró un cuchillo nuevo y más afilado. El viejo le hacía perder demasiado tiempo. También compró recipientes más resistentes para preparar parte de la fruta desde casa antes de salir. El resultado apareció más rápido de lo que esperaba. Ahora podía atender más clientes en menos tiempo. Los vasos se veían mejor presentados. La gente empezó a detenerse más seguido. Algunos incluso regresaban al día siguiente. Una tarde, mientras contaba monedas bajo la sombra de un árbol, se dio cuenta de algo que le heló el cuerpo. Había pasado 20 años creyendo que la única manera de ganar más era trabajar más horas. Pero no. También existía otra forma. Volverse más eficiente. La mayoría de las personas con sueldo mínimo viven atrapadas en esa misma trampa. Piensan que la solución es agotarse más, aceptar más turnos, dormir menos, sacrificar la salud. Pero el verdadero cambio muchas veces comienza cuando aprendes a usar mejor lo poco que ya tienes. Ahí es donde empieza a cambiar la economía de una persona. No cuando gana millones. Cuando deja de perder dinero por desorden. Cuando deja de improvisar. Cuando empieza a tomar decisiones inteligentes incluso con ingresos pequeños. Si este tipo de historias te están haciendo ver el dinero de otra manera, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de falsas promesas ni de riqueza instantánea. Aquí aprendemos cómo las personas comunes pueden transformar su economía desde abajo, incluso empezando con un sueldo mínimo. Porque lo que Silvia todavía no sabía era que la regla 15-15-70 no solo iba a cambiar sus finanzas. Iba a cambiar la forma en que se veía a sí misma. El humo del cigarrillo se mezcló con el olor de las flores marchitas y la fruta madura. Silvia miró a Elena en silencio. Durante años habría pensado exactamente igual. Habría dicho que ahorrar era imposible, que organizar el dinero era un lujo reservado para la gente rica, que cuando apenas sobrevives no hay espacio para estrategias. Pero ahora entendía algo que antes no veía. La pobreza no solo vacía el bolsillo. También convence a la mente de que nada puede cambiar. Silvia regresó a su carrito con esas palabras golpeándole la cabeza. Mientras acomodaba los vasos sellados de fruta y avena, observó el tráfico avanzar lentamente frente a ella. Miles de personas iban de un lugar a otro atrapadas en la misma carrera. Trabajar, gastar, volver a empezar. Era como correr en una rueda invisible que nunca dejaba de girar. Aquella tarde vendió todo antes de que anocheciera. No fue suerte. Había empezado a entender algo que don Justo intentaba enseñarle desde el principio. El dinero pequeño también puede obedecer reglas grandes. No importa cuánto ganas si cada peso entra a tu vida sin dirección y sale sin dejar nada atrás. Esa noche volvió a sacar la libreta vieja. Pero esta vez no escribió solo gastos. Dibujó 3 columnas. Emergencias. Inversión. Vida diaria. Separó el dinero exactamente como le había enseñado don Justo. Al principio dolía. Sentía que le faltaba el aire cada vez que apartaba esos billetes. Era como caminar con menos comida, menos comodidad y menos margen para equivocarse. Pero también era la primera vez que sentía que tenía control. Los días empezaron a cambiar de una manera extraña. No porque de repente fuera rica. No porque apareciera un milagro. Cambiaron porque su cabeza dejó de vivir únicamente en el problema del día.
Por primera vez comenzó a pensar en el próximo mes. Luego en el próximo año. Silvia dejó de comprar pequeñas cosas impulsivas para aliviar el cansancio. Ya no gastaba en refrescos caros cuando el calor la vencía. Preparaba agua en casa y la llevaba en botellas reutilizadas. Empezó a cocinar más por las noches para no terminar comprando comida rápida durante el día. Aprendió a negociar mejor con los proveedores y descubrió que si compraba ciertas frutas casi al cierre del mercado, conseguía precios mucho más bajos. Parecían cambios insignificantes. Pero los cambios insignificantes repetidos todos los días terminan cambiando destinos enteros. Una mañana, mientras acomodaba mercancía, don Justo volvió a aparecer frente al puesto. Observó los vasos perfectamente sellados, las bolsas organizadas y el pequeño letrero donde Silvia anunciaba sus desayunos. «Ahora sí pareces dueña de un negocio», dijo el viejo con una sonrisa tranquila. Silvia soltó una pequeña risa. «Todavía sigo sintiendo miedo todos los días». Don Justo asintió lentamente. «El miedo nunca desaparece del todo, Silvia. Lo importante es que ya no toma las decisiones por ti». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Con el paso de las semanas, Silvia empezó a notar algo aún más poderoso que el dinero acumulándose. Su ansiedad disminuía. Ya no se despertaba en mitad de la noche pensando cómo iba a resolver el día siguiente. Seguía teniendo problemas. Seguía trabajando duro. Pero había construido algo que antes no existía: estabilidad mental. Y eso cambió su manera de vender. Ahora sonreía más a los clientes. Hablaba diferente. Incluso empezó a ofrecer combos pequeños para quienes compraban desayuno y fruta juntos. Las ventas aumentaron otra vez. No porque trabajara más horas, sino porque comenzó a trabajar con estrategia. Fue entonces cuando entendió la verdadera diferencia entre sobrevivir y construir. Sobrevivir es gastar todo lo que entra porque el presente da miedo. Construir es aceptar pequeñas incomodidades hoy para dejar de vivir esclavo mañana. Un viernes por la tarde, mientras contaba las ganancias del día, Silvia abrió el frasco escondido detrás de los platos. Se quedó inmóvil. Había más dinero del que jamás había visto junto en su propia casa. No era una fortuna enorme. Pero para ella representaba algo mucho más grande. Representaba opciones. Por primera vez en 20 años, una emergencia no significaba destrucción inmediata. Por primera vez, podía imaginar un futuro distinto para sus hijos. Por primera vez, entendió que mejorar su economía no empezó cuando ganó más dinero. Empezó cuando aprendió a darle órdenes al poco dinero que tenía. Y ahí está la parte que casi nadie entiende. La mayoría de las personas cree que hacerse fuerte financieramente depende de encontrar un mejor salario, un golpe de suerte o una oportunidad milagrosa. Pero muchas veces el cambio empieza mucho antes. Empieza cuando decides dejar de gastar todo lo que ganas. Empieza cuando aceptas que incluso un sueldo mínimo puede dividirse con inteligencia. Empieza cuando entiendes que cada peso tiene que trabajar para ti, en lugar de desaparecer intentando impresionar personas que ni siquiera piensan en ti. La regla 15-15-70 no hizo rica a Silvia de la noche a la mañana. Lo que hizo fue romper el ciclo que la mantenía atrapada. Porque mientras otros seguían viviendo al 100% de sus ingresos, ella comenzó a construir protección, crecimiento y estabilidad al mismo tiempo. Y eso cambia una vida entera. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre tu economía y te ayudó a ver el dinero de una forma distinta, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias que parecen simples, pero esconden lecciones capaces de transformar tu futuro financiero. Y recuerda esto: no importa si hoy ganas poco. Lo verdaderamente peligroso es vivir sin un sistema que proteja lo poco que ganas. Silvia no insistió. Comprendió que el conocimiento es un regalo que solo funciona si quien lo recibe está listo para abrirlo. Ella había estado lista porque el dolor de vivir siempre al límite se había vuelto más fuerte que el miedo a cambiar. Continuó su camino empujando el carrito, pero ahora las ruedas nuevas avanzaban en silencio. Ya no sonaban como una queja constante contra la vida. Y aunque desde afuera parecía el mismo carrito de siempre, Silvia sabía que algo había cambiado para siempre. Ahora cada peso tenía un propósito. Los meses pasaron y el fondo de inversión, ese pequeño 10% que había comenzado en un frasco escondido detrás de los platos, ya no cabía ahí. Silvia abrió una cuenta de ahorros en el banco del barrio. Entrar al banco por primera vez le hizo sentir pequeña. Veía personas con ropa elegante, relojes caros y teléfonos modernos. Sentía sus manos ásperas por el trabajo y su ropa sencilla como si fueran una señal de que no pertenecía a ese lugar. Pero cuando la cajera le entregó la tarjeta de débito, Silvia sintió algo extraño. No era orgullo. Era dignidad. Por primera vez no se sentía invisible dentro del sistema. Ya no era solo una mujer sobreviviendo en la calle. Era alguien que tenía un capital. Pequeño, sí, pero suyo. Y ahí está una de las cosas que casi nadie entiende sobre mejorar la economía personal.
No empieza cuando ganas miles de dólares. Empieza cuando dejas de vivir completamente a merced de la urgencia. Un día, mientras acomodaba fruta cerca de la avenida, Silvia vio un pequeño local en alquiler justo en la esquina donde siempre trabajaba. Era diminuto. Apenas una cortina metálica oxidada, paredes viejas y un piso agrietado. Pero tenía algo que la calle jamás le había dado. Un techo. Protección. Estabilidad. Durante varios días caminó frente al local sin atreverse siquiera a llamar. El monto del depósito y el primer mes equivalían prácticamente a todos sus ahorros. Si tomaba ese dinero, volvería a empezar desde cero. El miedo regresó con fuerza. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la gente dejaba de comprarle? ¿Y si el alquiler terminaba hundiéndola más? Muchas personas creen que el miedo desaparece cuando mejoras económicamente. Pero no es así. El miedo sigue ahí. Lo único que cambia es que empiezas a tomar decisiones a pesar de él. Silvia volvió a sentarse con su libreta. Empezó a hacer cuentas como nunca antes lo había hecho. Si tenía local, ya no perdería mercancía cuando lloviera. No tendría que huir de los inspectores. Podría preparar más productos. Incluso vender desayunos calientes por las mañanas. Por primera vez en su vida no estaba tomando decisiones desde la desesperación. Las estaba tomando desde la lógica. Y eso cambia completamente el destino de una persona. Firmó el contrato con las manos temblando. Aquella noche casi no pudo dormir. Sentía terror, pero también una emoción desconocida. Era la sensación de estar avanzando por primera vez en muchos años. Don Justo fue a verla mientras ella pintaba las paredes del pequeño local. «Te dije que tenías fuerza en los brazos, Silvia», le dijo el viejo mientras observaba el lugar. «Pero lo que realmente te sacó adelante fue la fuerza que desarrollaste aquí». Y señaló su cabeza. Silvia sonrió en silencio. Porque entendía exactamente a qué se refería. El local trajo nuevos problemas. Ahora tenía gastos fijos, competencia más fuerte, impuestos y responsabilidades que antes no existían. Hubo semanas donde apenas alcanzaba para cubrir los costos. Semanas donde la tentación de dejar de ahorrar era enorme. Pero Silvia había aprendido una lección que la mayoría nunca aprende. Las personas pobres suelen abandonar los hábitos correctos apenas aparece la primera dificultad. Y por eso vuelven siempre al mismo lugar. Ella decidió hacer lo contrario. Aunque ganara poco, seguía apartando dinero. Aunque el negocio tuviera semanas malas, seguía respetando la fórmula. Aunque el cansancio le gritara que gastara para sentirse mejor, seguía priorizando su futuro antes que la gratificación inmediata. Y lentamente, casi sin darse cuenta, empezó a ocurrir algo extraordinario. La pobreza dejó de controlar cada decisión de su vida. Sus hijos comenzaron a verla diferente. Ya no era una mujer agotada peleando contra el mundo cada mañana. Ahora transmitía calma, seguridad, dirección. El dinero seguía siendo limitado, pero la sensación de caos había desaparecido. Porque cuando organizas tus ingresos, aunque sean pequeños, organizas también tu mente. Y ahí está el verdadero secreto que casi nadie quiere aceptar. Mejorar tu economía no se trata solamente de ganar más. Se trata de aprender a conservar, multiplicar y dirigir correctamente lo poco que ya tienes. Muchas personas ganan más dinero y siguen pobres porque aumentan sus gastos al mismo ritmo. Compran cosas para aparentar progreso, pero continúan viviendo al borde del desastre. Silvia hizo exactamente lo contrario. Cada vez que sus ingresos crecían, ella mantenía el mismo estilo de vida y fortalecía sus fondos. Mientras otros usaban el dinero extra para impresionar personas, ella lo usaba para construir libertad. Y esa diferencia cambia generaciones enteras. Si este vídeo te está haciendo ver el dinero de una forma diferente, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales que dejan lecciones capaces de transformar tu economía incluso si hoy ganas poco. Porque la verdadera riqueza no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en las decisiones pequeñas que tomas todos los días cuando nadie te está mirando. Pero Silvia ya no era la mujer que corría desesperadamente detrás del dinero. Ahora entendía algo que cambia por completo la vida de una persona con ingresos bajos. El dinero no es algo que simplemente llega y desaparece. El dinero es algo que se dirige, se protege y se cultiva. Cada vez que sentía la tentación de romper la fórmula, recordaba aquellas noches donde no sabía si al día siguiente tendría para comer. Miraba su tarjeta bancaria y entendía que ese pequeño capital representaba algo mucho más grande que monedas acumuladas. Representaba control. Representaba paz mental. Representaba la posibilidad de dejar de vivir con miedo. Y ahí está una de las diferencias más grandes entre las personas que logran mejorar su economía y las que permanecen atrapadas toda la vida en el mismo lugar. No es solamente cuánto dinero ganan. Es la relación emocional que desarrollan con ese dinero. Muchos creen que cuando tengan más ingresos automáticamente serán más responsables. Pero la realidad suele ser exactamente al revés.
Primero aprendes a administrar poco. Después llega más. El pequeño local amarillo se convirtió en el centro de una nueva etapa para Silvia. Pero esa nueva etapa tampoco fue fácil. Los primeros meses no estuvieron llenos de abundancia ni de milagros financieros. Fueron meses de paciencia, ajustes y decisiones incómodas. Porque la libertad financiera no suele construirse con emociones intensas. Se construye con hábitos silenciosos repetidos durante mucho tiempo. Mientras otros comerciantes gastaban lo que ganaban los fines de semana para sentir que por fin estaban disfrutando la vida, Silvia seguía viviendo con prudencia. No necesitaba aparentar éxito porque por primera vez estaba construyendo uno real. Seguía usando sus mismos delantales limpios. Seguía cocinando en casa. Seguía caminando cuando podía ahorrar el transporte. Y seguía aplicando la regla sin fallar ni un solo día. Eso es algo que la mayoría nunca logra entender. Las personas que transforman su economía no necesariamente hacen movimientos gigantes. Hacen pequeñas decisiones inteligentes todos los días mientras los demás buscan resultados inmediatos. Con el techo asegurado y un espacio fijo, Silvia empezó a pensar diferente. Antes solo vendía fruta. Ahora podía ofrecer algo más valioso. Comenzó a preparar jugos naturales y desayunos rápidos para trabajadores que iban camino a sus empleos. Y ahí descubrió otra verdad poderosa. Las personas no solo pagan por productos. Pagan por comodidad, confianza y experiencia. Silvia saludaba a cada cliente por su nombre. Preguntaba cómo estaba su familia. Recordaba lo que le gustaba tomar a cada persona. Y poco a poco el local dejó de ser solo un negocio de comida. Se convirtió en parte de la rutina de la gente. Ese detalle parece pequeño, pero cambia completamente los ingresos de cualquier negocio. Porque cuando alguien conecta emocionalmente contigo, deja de buscar la opción más barata. La gente comenzó a decir, nos vemos donde Silvia. Y eso tenía más valor que cualquier anuncio publicitario. Las ventas empezaron a subir lentamente. No de un día para otro. No como las historias falsas de riqueza rápida que se ven en Internet. Fue un crecimiento real. Lento. Sólido. Construido sobre disciplina. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, Silvia enfrentó otro miedo enorme. Ya no podía hacerlo todo sola. Tenía que cortar fruta, preparar desayunos, atender clientes, cobrar, limpiar y organizar pedidos al mismo tiempo. Terminaba agotada cada noche. Y por primera vez entendió algo importante. Trabajar más horas no siempre significa ganar más dinero. A veces el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendes a multiplicar tus manos. La idea de contratar ayuda la aterraba. Porque significaba asumir otra responsabilidad fija. Otro gasto. Otro riesgo. Pero entonces revisó nuevamente sus números. Ese 15% destinado al crecimiento del negocio, el que había protegido durante meses, ahora tenía una función clara. Ya no era dinero guardado sin propósito. Era una herramienta para expandirse sin destruir su estabilidad. Y ahí ocurre algo que transforma la mentalidad de cualquier persona con ingresos bajos. Cuando tienes orden financiero, las oportunidades dejan de sentirse como amenazas. Silvia contrató a una joven del barrio que estaba pasando exactamente por la misma situación que ella había vivido años atrás. La muchacha llegó tímida, insegura, acostumbrada también a sobrevivir al día. Y mientras Silvia le enseñaba cómo preparar los jugos y atender a los clientes, se dio cuenta de algo profundamente emocional. La fórmula no solo estaba cambiando su economía, estaba cambiando su identidad. Porque años atrás Silvia era la mujer que necesitaba ayuda. Ahora era la mujer que podía ofrecerla. Silvia no solo le dio trabajo a aquella joven. Le enseñó algo mucho más valioso. Le enseñó a llegar temprano, a cuidar cada peso, a tratar bien a las personas y a entender que el orden financiero puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Pero mientras la muchacha aprendía a manejar el negocio, Silvia comenzó a hacer algo que antes nunca había tenido tiempo de hacer. Empezó a pensar. Y eso parece algo simple, pero cambia todo. La mayoría de las personas con ingresos bajos viven atrapadas resolviendo emergencias todos los días. Trabajan tanto sobreviviendo que nunca tienen espacio mental para planificar. Silvia por primera vez dejó de usar toda su energía solamente en lo físico y empezó a usarla en estrategia. Por las tardes, cuando el flujo de clientes bajaba, se sentaba con una libreta y revisaba cada gasto. Descubrió que si compraba fruta directamente en las fincas durante el fin de semana, en lugar de hacerlo en los mercados tradicionales, podía reducir sus costos todavía más. Y aquí ocurre algo que separa a quienes construyen riqueza de quienes simplemente aumentan ingresos. Silvia no utilizó ese ahorro para darse lujos. No corrió a cambiar de teléfono. No salió a gastar para sentirse exitosa. Invirtió nuevamente ese dinero en el negocio. Porque entendió que el dinero debe trabajar antes de empezar a complacerte. Ese cambio mental transformó también a su familia.
Sus hijos crecieron viendo algo muy distinto a lo que la mayoría aprende en casa. No escuchaban a una madre culpando al gobierno, a la mala suerte o a la economía todos los días. Escuchaban conversaciones sobre porcentajes, disciplina y decisiones inteligentes. Silvia no podía comprarles todo lo que querían, pero jamás permitió que les faltara educación, comida digna o valores. Y esa es otra verdad incómoda. Muchas veces la pobreza no solo es falta de dinero. También es falta de educación financiera dentro del hogar. En la cocina de Silvia seguía existiendo el viejo frasco de vidrio donde todo había comenzado. Ya estaba vacío porque ahora el dinero iba al banco, pero ella nunca quiso tirarlo. Ese frasco era un recordatorio de la noche exacta en la que dejó de sentirse víctima de las circunstancias. Porque la verdadera riqueza no consiste en cuánto tienes. Consiste en cuánto control tienes sobre tu vida. Un día, mientras organizaba pedidos para oficinas cercanas, un hombre elegante entró al local. Observó las máquinas limpias, la rapidez del servicio y el orden del negocio. Después de unos minutos se acercó a Silvia y le dijo algo que la sorprendió. He visto negocios muchísimo más grandes que este funcionando peor que usted. Silvia sonrió con tranquilidad. No es un gran negocio, señor, respondió. Son solo hábitos pequeños repetidos durante mucho tiempo. Y ahí está el secreto que la mayoría busca complicar. Las personas creen que para mejorar económicamente necesitan ganar millones, descubrir oportunidades mágicas o tener suerte extraordinaria. Pero muchas veces el cambio comienza cuando aprendes a manejar correctamente cantidades pequeñas de dinero durante suficiente tiempo. El hombre siguió observando el local impresionado. Pero Silvia ya no necesitaba aprobación de nadie. Antes necesitaba demostrar que podía sobrevivir. Ahora simplemente estaba construyendo paz. Esa misma tarde decidió visitar a don Justo, el hombre que había sembrado la idea que transformó toda su vida. Cuando llegó a la tienda, la encontró cerrada. Un vecino le dijo que estaba enfermo y descansando en casa. Silvia caminó rápidamente hasta encontrarlo sentado en un pequeño patio lleno de plantas. El viejo seguía teniendo la misma mirada tranquila de siempre. Me contaron que tu negocio ahora es el más conocido de la zona, le dijo sonriendo. Silvia se sentó junto a él y bajó la mirada. Todo empezó gracias a usted. Pero don Justo negó lentamente. No, Silvia. El libro era solo papel. La fórmula eran solo números. Lo que cambió tu vida fue tu disciplina. Y esa frase se quedó grabada para siempre en su mente. Porque la mayoría de las personas quiere resultados financieros diferentes sin cambiar absolutamente nada de sus hábitos. Quieren verse ricos sin aprender a administrar. Quieren estabilidad sin sacrificio. Quieren libertad mientras siguen viviendo por encima de sus posibilidades. Don Justo la miró fijamente antes de continuar. La mayoría vive con el 120% de lo que gana para aparentar una vida que no puede sostener. Tú aprendiste a vivir con menos para construir más. Silvia entendió entonces que el verdadero cambio nunca había sido económico. Había sido mental. Con los años, el pequeño local amarillo dejó de ser solo un negocio. Se convirtió en 3 puntos de venta de jugos y desayunos saludables. Silvia ya no necesitaba trabajar hasta el agotamiento todos los días. Ahora supervisaba, organizaba y enseñaba. Seguía visitando cada local porque quería asegurarse de que el trato humano nunca desapareciera. Sabía que las personas siempre recuerdan cómo las hace sentir. Y un día, mientras observaba a otras mujeres trabajando en uno de sus negocios, entendió algo profundamente poderoso. Años atrás ella era una mujer aterrada porque no sabía cómo sobrevivir al día siguiente. Ahora era una mujer capaz de generar oportunidades para otras familias. Todo había comenzado con algo que parecía insignificante. Un pequeño porcentaje. Un frasco escondido. Y la decisión de dejar de gastar todo lo que ganaba.